¿Por qué si haces $1.000.000 a tus 25 años, quiebras? Uno, me fui de fiesta, que el yate, que el Lamborghini, que las botellas, que el club. Error número 2 fue que me desenfoqué. Diversificar mi dinero fue el error más grande que yo pude hacer, porque en todos los negocios que empecé, terminé perdiendo dinero y no haciendo dinero. Y error número 3, me estafaron. Al día de hoy, el contrato o la venta más grande que yo he hecho ha sido de $1.2 millones y fue en 2019. Y lo que pasó en ese momento fue que terminé trabajando como cajero en una gasolinera, menos de un año después de haber hecho el primer millón. ¿Qué se necesita para salir de una deuda? El cambiar mi círculo y mi entorno y yo volverme a enfocar en una habilidad de alto valor cambió mi vida inmediatamente. Que en 6 meses terminé haciendo $1 millón de nuevo. ¿Cuáles son los hábitos que tú has visto que tiene la gente millonaria? 1, no le tienen miedo a tomar riesgo. Tú tienes que creer antes de ver. Número 2, contratan mentores. Messi, Ronaldo son los top del mundo, pero aún así tienen coaches, mentores que lo ayudan en nutrición, en salud, en fitness. Ya no es el sueño americano, es el sueño del mundo. Tú tienes una herramienta que es esto, que te permite a ti alcanzar el sueño americano independientemente del lugar en el mundo en el que te encuentres. Hoy en día yo creo una cosa, que si una persona tiene internet, está escuchando esto y no está haciendo mínimo $5,000 o $10,000 mensuales, es por culpa de ellos. Hay un versículo bíblico, ha sido el versículo como que ha definido la vida entera mía. Si quieres hacer por favor, así. Ha sido como la vida entera mía, porque todo se ha hecho más difícil de la cuenta. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio más, contentos y emocionados. Estamos grabando desde Miami con esta bonita vista. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Y mi estimado José, quiero darte la bienvenida, sinergéticos. Muchas gracias, hermano, por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias, no, para mí es un honor poder compartir contigo, poder compartir con toda tu comunidad y es un honor poder tenerte aquí en el Miami hermoso. Muy bonito Miami, la verdad. Me gusta venir seguido a Miami. Le tengo mucho cariño además, ¿sabes? Porque en el tema de podcast, cuando el proyecto empezó a crecer a nivel masivo, fue por una gira que hicimos aquí en Miami. Grabamos 18 episodios, si mal no recuerdo, 4 o 5 días. Nos encerramos en un Airbnb y funcionaron muchos episodios. Qué bueno. Y a partir de ese momento empezamos a crecer. Qué bueno. Ya la tomamos como tradición. Siempre que podemos venimos a Miami a hacer giras. Qué bueno. Y bueno, ya estamos aquí con una vista espectacular de Miami completo en el piso 55. Así que es un placer poder compartir contigo, de verdad que sí. Hermano, tú tienes una historia interesante, me gustan las historias, a la audiencia le gustan las historias. Yo creo que mi marca tuvo mucha trascendencia en un inicio por el tema de contar mi historia. Trabajabas en una gasolinería, estabas quebrado, estabas tronado. Cuéntame ese proceso, ¿cómo es que estabas en ese punto y cómo estás el día de hoy aquí? ¿Cuál es la historia detrás de tu persona? Bueno, yo soy originalmente de República Dominicana. En términos de la gasolinera en sí, las personas ven como ese punto, como si fuera el punto de partida, pero no fue así. Ya cuando yo trabajaba en la gasolinera, ya yo había hecho $1 millón y yo lo había perdido todo. Entonces, eso fue en 2019 y 2020, en medio de pandemia. Y lo que pasó ahí fue que me desenfoqué, Sí. perdí un montón de dinero juntándome con las compañías equivocadas y también me estafaron. Entonces, yo atribuyo todo lo que me pasó como culpa mía y responsabilidad mía. Pero lo que pasó ahí fue muy difícil porque cuando tú sabes que tú haces $1 millón antes de los 25 años, porque ya tenía una habilidad de ventas y lo terminas perdiendo todo, tu identidad queda atada al tú del pasado y tu ego, todo. Y entonces fue un momento muy difícil en el cual incluso yo me recordaba bien que me iba todos los días a la cama pidiéndole a Dios que no me dejara levantar al otro día. Okay. Nunca atenté contra mi vida, pero sí deseaba no levantarme el otro día. Y las relaciones con personas como tú, escuchando podcasts como este, me ayudaron a salir de esa situación tan difícil en la cual estaba. Y la manera que salí de ahí fue volviéndome a enfocar en lo que me hizo el primer $1 millón y rodeándome de las personas correctas y cambiando el círculo social en el cual estaba en ese momento. Me llama mucho la atención, a los 25 años haces tu primer $1 millón porque tenías la habilidad de ventas, mencionas. Entonces, vámonos hacia atrás. Claro. Eres de República Dominicana. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Cuál fue el plan que hiciste? ¿Y cómo se hizo ese primer $1 millón antes de perderlo? Bueno, y eso me parece una historia muy interesante porque las personas usualmente empiezan en negocios y hacen el primer millón porque persiguen el dinero o buscan dinero
o libertad o lo que sea. En mi caso no fue así. Yo quería ser jugador profesional de fútbol. Y yo me llamaba el Messi dominicano. Ok. Obviamente, nunca fui tan bueno como Messi, ¿verdad? Pero empecé en 2013 viviendo en República Dominicana porque tenía la meta de ser profesional y yo dije, bueno, necesito crear mis redes sociales, crecer mis redes sociales con el fin de ser profesional. Ok. Y esto fue en 2013. Todavía los videos están en YouTube. Si buscan It's JP Football o Elation Football, están ahí todavía. Y eso fue en 2013 que empecé. Me mudo a Estados Unidos en 2014 con una visa de estudiante y sigo persiguiendo el sueño de ser jugador profesional de fútbol. En 2016 lo logro, por así decirlo, o tengo la oportunidad de lograrlo por las redes sociales. Es decir, mi plan funcionó. Pero en ese momento me lesiono y me doy cuenta también de que la vida de ser un jugador profesional de fútbol no era lo que yo pensaba. Yo no iba a ser millones, yo no iba a ser Messi, no iba a ser Ronaldo, ¿verdad? Pero yo dije, tal vez yo puedo ser Ronaldo en negocios o en Instagram, en marketing, en lo que yo hacía, que era bueno. Y la manera que lo descubrí fue porque una persona en un grupo de Facebook me vio lo que yo estaba haciendo Sí. y me dijo, se llamaba Tim, me recuerdo como si fuera ayer, me dijo, Josué, quiero que me enseñes y me ayudes a hacer lo que tú haces, pero para mí. ¿Cuánto me cobras? Y el número más alto en mi cabeza en ese momento Sí. eran $3,500 mensuales. Y yo le dije, 3,500. Me dijo, de una. Y yo dije, esa fue mi primera venta high ticket o de alto valor. Y dije, wow. Es decir, mi vida a partir de ese momento cambió porque me di cuenta que lo que yo hacía como ingeniero en República Dominicana en prácticamente todo un año, yo lo podía hacer en un solo mes con una sola venta de un solo cliente. A partir de ese momento, entonces, el negocio empieza o ¿verdad? Nace. Y ya 2 años después, en 2018, termino haciendo el primer $1,000,000 antes de los 25 años. Russell Brunson, Grant Cardone, Alex Hormozi, todas las personas, digamos, en inglés. Alex Becker fueron clientes míos. Yo los ayudé en lo que fue ventas y marketing en Instagram, específicamente para sus marcas personales y sus productos. Y bueno, así fue que crecí y así fue que hice el primer millón. ¿Cómo hiciste el primer millón específicamente? ¿En estrategia digital, en Vale. ventas online, en branding? ¿Qué parte hacías? Yo me encargaba de lo que era vender el producto de otra persona. Ok. Entonces, básicamente, en concepto, yo era un vendedor digital. Entonces, Ok. yo entendí que había un sistema o un proceso que hoy comúnmente le llamamos como el McDonald's de ventas digitales, porque McDonald's, tú sabes que es lo mismo en México, en República Dominicana, Sí. aquí en Miami, en todo el mundo. Entonces, cuando tienes un sistema de ventas que funciona, tú puedes implementarlo prácticamente en cualquier negocio porque es igual todo el tiempo. En ese momento, lo que yo hacía era tomar una persona, por ejemplo, como Russell Brunson o Alex Becker, que tenían un producto, ellos, valía $2,000, $3,000, tenían una audiencia y yo entraba, creaba el sistema de ventas en Instagram específicamente y los ayudaba a vender más a ellos de su producto. En cambio, a mí me daban un porcentaje de comisión o me pagaban de frente. Entonces, eso era simplemente un servicio lo que yo brindaba, lo cual me permitía a mí hacer dinero con poco de la carga operativa, poco, no tenía inventario, solamente me apalancaba del negocio, de la marca y de los seguidores de otra persona para yo hacer dinero. Entonces así fue que hice el primer millón en 2018 y también cuando salí de la gasolinera me tomó 6 meses en 2021 hacer 1,000,000 de nuevo y fue exactamente lo mismo que hice de nuevo. Es decir, es el mismo negocio que tengo hoy en día y simplemente repliqué y hago exactamente lo mismo hoy en día. La pregunta entonces es, ¿por qué si haces $1,000,000 a tus 25 años, quiebras? O sea, ¿qué hiciste Ujú. que tronaste? Bueno, como te dije, fueron 3 cosas en particular. Uno, yo viví en Indiana cuando hice el primer $1,000,000. Allá fue que me mudé. Y en 2019 me mudo a Miami. Entonces, uno, me fui de fiesta, que el yate, que el Lamborghini, que las botellas, que el club, que esto, que lo otro. Pero eso fue error número 1. Error número 2 fue que me desenfoqué. Entonces, privé en ser Warren Buffett, un inversionista súper exitoso. Voy a diversificar mi dinero. Y ese fue el error más grande que yo pude hacer. Porque en todos los negocios que empecé, terminé perdiendo dinero y no haciendo dinero. Eso fue error número 2. Y error número 3, me estafaron. Al día de hoy, el contrato o la venta más grande que yo he hecho ha sido de $1,2 millones y fue en 2019. Y lo que pasó en ese momento fue que al yo vender, tenía un suplidor que básicamente me tomó y me robó el cliente porque yo no tenía ningún contrato legal con la persona. Entonces, me estafaron por mi culpa. Es decir, yo no siquiera culpo a la persona, fue por mi culpa, por no tener estructura legal, por no firmar, como Sí. dicen, papelito es el que habla, y por no tener eso fue lo que me pasó. Entonces, esas 3 cosas me pasaron en menos de, no sé, 2, 3 meses. Y también por asuntos personales, terminé trabajando como cajero en una gasolinera menos de un año después de haber hecho el primer millón. Ok. Estamos hablando de que en septiembre de 2018 gané la placa de ClickFunnels, que no sé si la has visto, Sí. por haber hecho 1,000,000, ¿verdad?
Menos de un año después, estaba trabajando como cajero en una gasolinera y tengo una foto que si quieres te la mando para que la pongan. Pero me pasó así menos de 12 meses después. Entonces, la vida mía cambió de estar en la cima del mundo a estar muy, muy, muy por debajo. Y además de eso, quedar endeudado. Es decir, yo perdí todo el dinero que tenía y además de eso quedé endeudado como $400,000 aproximadamente con unos socios que tenía de los negocios que había empezado que no debía empezar. Entonces me pasó eso todo en un periodo de tiempo muy, muy cortico y fue bastante difícil. Háblame del sentimiento. Vámonos hacia atrás. ¿Cómo se sentía de estar en la gasolinería, saber que habías facturado 1 millón, que ya no lo tienes y que debes $400,000 y que estabas ganando muy pocos dólares? ¿Cómo es el sentimiento? Difícil. Yo me recuerdo muy bien en un momento puntual que estaba ahí trabajando como cajero, parado, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, y las personas van, compran lotería, te hablan mal, Sí, cigarrillos, tus propios hábitos se descarrilan, tú comes muy mal, la cara mía estaba llena de espinillas, yo estaba en sobrepeso, y como que todo alrededor era como que negativo, 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 negativo. sí. Pasa la pandemia, además de eso, yo estoy trabajando como cajero en medio de pandemia, y me recuerdo yo que en ese momento también mis familiares empiezan a morir. Mi tío murió en noviembre de 2019, mi abuelo muere en junio 2020. No puedo ir a visitarlos, no los puedo ver Sí. por asunto de pandemia. Y me recuerdo yo en ese momento que también mis padres estaban muy cargados por lo que me pasaba a mí. Y yo me decía, yo he sido, y soy hijo único, hijo de pastor, ¿verdad? Yo decía, estoy siendo tanto problema para tanta gente que yo preferiría ni siquiera estar aquí para no ser problema para nadie. Eso es uno. Dos, también el hecho de que yo estaba en la cima y ahora estaba abajo, era Sí. como que, ¿para qué me sirve todo eso? Si yo he estado en la cima, ahora estoy aquí, ¿para qué vivo? Es decir, no tiene sentido por aquella cosa que estoy pasando. Y hay un versículo bíblico que es Josué 1:9, que ha sido el versículo como que ha definido la vida entera mía. Ok. Y dice, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese ha sido, aparte de ser mi nombre, ¿verdad? Sí, gracias por lo que pongo así. Un segundo. Ha sido como la vida entera mía, porque todo se ha hecho más difícil de la cuenta. Ok. Desde el fútbol, desde... eh, me vienen muchos recuerdos ahora mismo, por eso me pongo así. Disculpa, ¿Te ha costado trabajo? mucho. Porque hay personas que se quedan en el ciclo. Tú ya no estás en ese ciclo, en el ciclo de deudas. Debo, 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 pasan los años y simplemente no avanzo. ¿Cómo salir de deudas? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque Bueno, estabas en ese momento con el sentimiento, por eso quería que me hablaras del sentimiento, porque yo hago empatía, yo sé lo que es estar en un punto así, decir, perra madre, güey, no tengo ni para tragar, güey, o sea, así claro. de, es difícil ver la gente, los restaurantes, y me imagino, yo trabajé mucho tiempo de mesero, ¿va? He trabajado de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y ahorita que tú decías, pues viene gente malhumorado a comprar cigarros, y decía, puta, ¿por qué me tocó a mí estar a mí aquí, no? O sea, y Claro. ellos se están divirtiendo y yo estoy en este punto. Entonces creo que te entiendo mucho en ese sentimiento, pero me gustaría que me compartieras qué se necesita para salir de una deuda. Bueno, te voy a decir mi experiencia. Y honestamente yo ni siquiera atribuyo que yo pude hacerlo solo. Ok, Fue Dios y personas que puso Dios en mi camino para sacarme de ahí. amén. Por eso me pongo tan así emocional porque, es decir, yo sé, cuando veo una persona, es decir, que me está pasando una situación difícil, yo sé lo que se siente. Sí, Bueno, en términos de cómo salir de ahí, uno, yo tenía unos amigos que había conocido en eventos, que había escuchado en podcasts, que me había rodeado de ellos de manera digital sí, y que le había brindado mis servicios como vendedor digital y que le había hecho a ellos muchísimo dinero, ¿verdad? Y que me habían pagado mucho dinero. Tenía una buena relación. Algo que yo atribuyo también es que nunca, nunca, nunca pedí. Es decir, si tú y yo teníamos una relación, yo no decía, Jorge, por favor, ayúdame, mándame platica, por favor, que estoy pasando una situación difícil. Yo nunca hice eso y mantuve las relaciones
personales mías extremadamente bien. Tan bien que nadie sabía que yo estaba pasando por eso. ¿Nunca pediste ayuda? Nunca pedí ayuda. ¿Por qué? Parte de ego, pero también parte por el hecho de que yo decía, mi problema es mi problema y yo no te voy a achacar mi problema a ti. Ah, qué perro. Entonces, bien. Y nunca lo hice. Entonces, nadie sabía. Es decir, ¿Te arrepientes de no haberlo hecho? Sí, ¿no? Sí. Sí, en el sentido de que yo creo que pude haber pedido ayuda de la manera correcta, Ok. pero también no porque era algo que yo tenía que pasar y que Dios había puesto como una prueba en mi camino, no en el camino de otra persona. Ok. Entonces, lo que yo hice en ese momento, unos amigos se estaban mudando a Miami, a la Torre Porsche, que si Dios quiere, ya dentro de un mes me mudo allá. Para que tengan contexto, el carro tuyo se parquea aquí en el piso 55. Sí. Manuel, Maluma, Billonarios, Messi vive ahí. Entonces, se mudan allá ellos hacen como 2, 3 millones de dólares mensuales. Yo los conozco y me dicen, Josué, sé que trabajas como cajero en la gasolinera, múdate. Eso fue julio de 2020. Y me dicen, múdate. Y yo digo, bueno, ok. Me dicen, pero tú vas a pagar renta. Y yo, ¿perdón? ¿Cómo que yo voy a pagar renta? ¿Cuánto es la renta? Y yo, bueno, tu parte, $5,000 mensuales, más utilidades y etcétera, van a ser $7,000, $8,000 mensuales. Tienes que pagar renta. Yo gano $3,000 mensual o $2,000 mensual como cajero en la gasolinera. Si estamos hablando de que no tengo plata y me dicen, hazlo porque eso te va a permitir cambiar del círculo y volverte a enfocar en lo que te hizo tu primer millón. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo peor que puede pasar es que yo vuelva al mismo lugar en donde estoy hoy. Es decir, lo peor que puede pasar es yo empatar. Lo mejor que puede pasar es yo ganar. Yo empato o gano. Sí. Y yo tenía $15,000 ahorrados de todo el año trabajando como cajero, porque empecé en julio, agosto de 2019, era julio ya de 2020. Y dije, bueno, tengo $15,000 ahorrados, tengo 2 meses y medio para vivir. Lo peor que puede pasar, me gozo la vida en la Torre Porsche, ¿verdad? Tengo jacuzzi privado y piscina privada viendo todo Miami, el carro se parquea aquí, Y dije, bueno, lo peor que puede pasar es eso. El yo hacer eso, el cambiar mi círculo y mi entorno, y yo volverme a enfocar en una habilidad de alto valor, cambió mi vida inmediatamente. Porque en el primer mes terminé haciendo como $80,000 en ventas, mi neto eran como $40,000, $50,000, y todo a partir de ese momento cambió. Entonces eso fue julio, agosto de 2020 y mi vida no fue la misma a partir de ese momento. Y ya bueno, la deuda, salí de ella enfocándome de nuevo, ventas y enfocándome una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y tengo una foto que luego te la mando, que en 6 meses, de enero, febrero de 2021 sí. a junio, julio de 2021, en ese periodo de tiempo terminé haciendo $1 millón de nuevo. Entonces, yo digo que todo en la vida en términos de deudas, problemas económicos, se resuelven, uno, cambiando tu entorno, porque es muy difícil tú luchar contra un entorno negativo, y dos, enfocándote en una habilidad que te permita generar dineros independientemente en la cual, digamos, en la parte del mundo en la cual te encuentres. Para mí eso fue ventas. Háblame la parte de la mentalidad. ¿Cómo pasas de una mentalidad de pobreza, de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia? Bueno, en mi caso, en ese preciso momento en la gasolinera, el yo cambiar de entorno me ayudó. Porque, es decir, estamos hablando de que tú pasas de estar, que son personas buenas, si no me malentiendas, las personas que trabajan como cajero, el trabajo es digno y son personas lindas que son buenas personas, pero escuchan música negativa, noticias todo el tiempo, comen mal, tienen hábitos mal. Tú ves, por ejemplo, los gastos hormiga, que una persona que tiene un salario mínimo se gasta aquí en Estados Unidos $600 mensuales porque se gasta $30 al día en lotería, en los chips, en la Coca-Cola, en la cerveza, sí. Y se la pasa así, y al final del mes son $600 mensuales, que uno podría comprar un curso, una mentoría para aprender algo y producir más dinero. Eso es uno. Esa es la mentalidad de pobreza que la mayoría de personas ni siquiera ve. Y la otra es el círculo social. Es decir, para mí eso fue fundamental porque pasé de estar rodeado de un ambiente totalmente negativo a estar rodeado de billonarios, de estar... Messi era el vecino mío de arriba. Es decir, la playa estaba ahí al cruzar de la esquina. Y entonces el yo pasar en un cambio drástico así tan grande me ayudó significativamente. Y el primer millón, como lo hice, fue lo mismo. Entonces me rodeé de personas igual, pero digitalmente. Entonces una persona dice, bueno, eso es Josué porque vivía en Miami. Es decir, no, yo vengo de República Dominicana, viví en Indiana, mis vecinos eran una vaca, un puerco, una mujer gorda y un campo de maíz. Es decir, no había nada. ¿Y qué yo hice? Ir a grupos de Facebook, ir a comunidades como las tienes tú y rodearme de personas sí. digitalmente, hablando todo el tiempo de negocios para yo cambiar entonces mi mentalidad, y así fue que entonces hice el primer millón.
Hablas de los malos hábitos, que dices, oye, las personas tienen malos hábitos, gastan $600. ¿Cuáles son los hábitos que tú has visto que tiene la gente millonaria, que has emulado, que has seguido, que te han funcionado? Uno, no le tienen miedo a tomar riesgo. No le tienen todo. Y eso es, volviendo al versículo bíblico Josué 1:9, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por ejemplo, Israel en ese momento estaba entrando a la tierra prometida, tenían que pelear contra gigantes, pelear contra un montón de personas, y ellos tenían miedo de hacer eso, pero aún así lo hicieron, tomaron riesgo. Entonces, todas las personas exitosas en la vida, todas, toman riesgo y tienen fe, porque fe es, tú tienes que creer antes de ver, ¿verdad? Tienen fe de tirarse del precipicio, ¿verdad? Y creer que van a poder construir un avión de camino abajo. Entonces, la fe y tomar riesgo, yo diría que es la cualidad más grande que todos los emprendedores del mundo tienen para poder alcanzar el éxito que quieren. Tienen que hacer cosas diferentes si tú quieres cosas diferentes. Eso es número uno. Número dos, contratan mentores. Messi, Ronaldo son los top del mundo, pero aún así tienen coaches, mentores que lo ayudan en nutrición, en salud, en fitness, esto y lo otro. Entonces, si tú quieres aumentar tus finanzas, ¿cómo es posible que tú no vas a contratar a un mentor que tiene los resultados que tú quieres? Un doctor, un ingeniero, un abogado. Yo soy ingeniero electromecánico. Tengo maestría aquí en Estados Unidos de negocio y tengo un asociado también. Un ingeniero que quiere ser ingeniero, ¿de quién aprende? De otros ingenieros en la universidad. Un doctor que quiere ser doctor, ¿de quién aprende? De otros doctores en la universidad. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieres crear un negocio, hacer más dinero, invertir y no vas a contratar a alguien que te enseñe a hacer eso? Entonces, yo diría que esas son las dos cualidades más importantes que una persona tiene para poder alcanzar el éxito. Riesgo y contratar mentores. Y obviamente eso va atado de la mano de cambiar tu entorno. ¿Cuál dirías, hermano? Creo que nunca he hecho esta pregunta y creo que mientras te la hago, me la estoy haciendo a mí mismo. Y estoy tratando de detectar el momento en el que me pasó a mí. Te hago la pregunta. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que tu mentalidad ya era una mentalidad millonaria? Es decir, ¿en qué momento empezaste a pensar como piensan los millonarios? Nunca lo he preguntado, ¿eh? Y yo mismo, mientras te la estoy haciendo, estoy en mi cabeza ahorita. ¿En qué momento fue? Interesante esa pregunta, yo. ¿En qué momento fue? ¿Cuál fue tu momento? ¿Cuál fue el momento? Es muy buena pregunta. Yo diría, no fue cuando hice el primer millón. Ni siquiera fue cuando No, ahí hice... estaba materializado, ¿no? sí. Es acá en la cabeza. ¿Cuándo fue? No, pero eso es lo que te digo, Sí. ni siquiera fue ahí, fue después. Es decir, yo creo, ahora pensándolo bien, que yo hice el millón, ni siquiera me di cuenta que lo hice. Es decir, y lo terminé perdiendo. Sí, Y terminé haciendo otros y ni siquiera me di cuenta que lo hice. Yo sí. creo que más que nada me di cuenta que mi mentalidad era de millonario cuando yo pude replicar el sistema de ventas que tengo Sí. en múltiples negocios. Hoy en día, por ejemplo, para mí es, y va a sonar arrogante, lo sé, pero es la verdad, es muy fácil el yo transformar un negocio y volverlo un negocio millonario en menos de 12 meses, porque es simplemente matemática. Es sencillo. Es decir, y conoces a mi novia, mi prometida, ella el año pasado hizo su primer millón, porque es simple matemática. ¿Cómo? Bueno, uno vende un producto de alto valor, ¿verdad? $2,000, $3,000. Para yo hacer $1,000,000 al año, el número exacto vienen siendo 2,773 por ahí dólares al día. Significa que yo necesito hacer una venta por día. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué yo necesito hacer para hacer una venta? Bueno, necesito hablar con alrededor de 4 a 5 personas, de un 20 a un 25% de conversión. Entonces, ya cuando tú tienes ese número, te enfocas ahí y se acabó. El $1,000,000 está prácticamente asegurado. Entonces, yo me di cuenta que mi mentalidad era millonaria cuando yo pude resolver esa ecuación matemática, que es muy fácil, y replicarla en múltiples negocios. Y ya ahí fue que yo me di cuenta, lo que yo tengo vale mucho y es algo simple, sencillo que una persona podría implementar sin complicarse mucho la vida, por así decirlo. ¿Cuál dirías que es la mayor mentira que nos han vendido sobre la riqueza y el dinero? Que el dinero es malo y que el dinero no trae la felicidad. Créeme, en ese momento que yo estoy como cajero en la gasolinera, yo no estaba contento. Entonces, el dinero puede ser que no traiga la felicidad directamente, pero sí afecta a todas las cosas que sí te traen felicidad. Una cosa, por ejemplo, aquí nosotros íbamos a grabar este podcast antes en México, pero mi novia tuvo un accidente y se cortó el tendón. Inmediatamente tomamos un vuelo de emergencia para aquí, para Miami.
Sin dinero tú no puedes hacer eso. Sin No. dinero tú no puedes venir y darle el mejor tratamiento y que la operación y la cirugía quede inmediatamente. Después de ahí, unas semanas después, estábamos en París y yo le propuse matrimonio enfrente de la Torre Eiffel y todo muy lindo. Sin dinero eso no es posible. Entonces, el dinero, la mentira más grande que nos venden acerca del dinero es que el dinero no trae la felicidad. El dinero sí la trae, pero indirectamente. Todo es mejor con dinero. La salud es mejor, tus relaciones son mejores, tus experiencias son mejores. Y no es que trae la felicidad de que yo tengo $100 aquí, felicidad. No, es que eso afecta todo tu entorno y el entorno entonces sí podría darte felicidad o no. Entonces, eso yo diría que es la mentira más grande. Y la segunda es que el dinero es malo. Como te dije, mi papá es pastor, pero soy cristiano, soy hijo único, crecí en la iglesia, súper tradicional, súper estricto. Y hay dos cosas en la iglesia que no se hablan: sexo y dinero. Y usualmente ambas las terminas aprendiendo en la calle. Entonces nos dicen, ¿el dinero es pecado? No. Pero sin embargo, vemos a las personas trabajando súper, súper duro por dinero. Entonces uno se queda como que, espérate, la dicotomía aquí no la entiendo. Yo tengo que ir a la universidad a conseguir un trabajo para hacer dinero, pero tú me estás diciendo que el dinero es malo, pero entonces tengo que trabajar para hacer dinero. Entonces hay algo que no te cuadra en tu cabeza y en tu subconsciente. Entonces, yo diría que es la mentira más grande que nos venden hoy en día y que el dinero no trae felicidad. El dinero sí trae felicidad. Me encanta que dices, para mí, va a sonar arrogante, lo decías, hacer $1.000.000 es muy fácil, empezar desde cero en un plazo de un año. Háblame de la fórmula. Si empezaras con $100 hoy y tuvieras que empezar desde cero, ¿cómo harías $1.000.000 si solamente tienes $100? Vale. Es más, puedo empezar sin dólar, ¿verdad? Uno, vamos a suponer, en este caso, que lo pierdo todo, termino trabajando como cajero de la gasolinera que estaba para allá al norte, en Miramar, Sí. que da 25 minutos de aquí. Termino en el mismo lugar que tenía antes. Sí. No tengo relaciones, vamos a suponer, ¿verdad? Pero tengo mi habilidad de ventas. ¿Qué yo voy a hacer? Uno, voy a ir a grupos en Facebook. Voy a optimizar mi perfil en Facebook, mi perfil en Instagram, y voy a poner una foto, algo profesional, con mi celular. No tiene que ser algo complicado. Y simplemente voy a buscar dueños de negocio que tengan un mínimo de 10,000 a 50,000 seguidores, que tengan algún producto, idealmente digital, pero pueden ser también dentistas, cirujanos plásticos, como también lo tenemos, que vendan un producto que valga mínimo $2,000 o $3,000, que me paguen a mí mínimo 10-20% de comisión por venta que yo genere y que me den la oportunidad de yo instalar el sistema de ventas por ellos. Al yo hacer eso, lo que estoy haciendo inmediatamente es teniendo un producto, teniendo seguidores a los cuales venderle, teniendo prácticamente todo montado por mí sin yo tener que crearlo de cero y sin tener que tomar ningún riesgo, sin tener que comprar inventario. Entonces, si yo lo termino perdiendo todo hoy para hacer 1,000,000, como te dije, la matemática es muy simple, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo, yo termino haciendo, vamos a suponer, no sé, una persona que venda un producto de $3,000, ¿verdad? High ticket. Yo tomo las llamadas por él, creo el sistema de venta por él, le vendo los seguidores de la persona y simplemente replico ese mismo proceso con 2, 3, 4, 5 y ya. Entonces, termino yo haciendo mucho más dinero con menos complejidad operativa, simplemente apalancándome del negocio de otra persona y simplemente brindando mi tiempo como un servicio. Más nada, porque a mí no me cuesta el yo vender para otra persona. A esa persona le cuesta la parte operativa, de servicio al cliente, de marketing, etc. Yo simplemente vendo a sus seguidores y a su gente su producto y yo me gano un porcentaje de comisión al hacerlo. Entonces, si yo pierdo todo, eso es lo que haría y es exactamente lo mismo que hago hoy en día. Si solamente tuvieses que dar un consejo financiero a alguien que se quiere volver millonario, ¿cuál sería tu consejo? Un consejo. Me lo pusiste difícil. Bueno, un consejo millonario, te diría que te enfoques en aquellas cosas que producen dinero y te olvides de tu pasión. Mi pasión era jugar fútbol. Yo jugué fútbol, me rompí los 2 tobillos, luché contra todo el mundo, fui la oveja negra en República Dominicana, porque República Dominicana es conocido por un país que es béisbol o pelota, no fútbol. Sí. Y yo no seguí mi pasión al final, yo me fui por lo que funcionaba. Entonces, el único consejo que yo podría darle a una persona es: olvídate de tu pasión, olvídate de lo que te apasiona y enfócate en lo que funciona. Y lo que funciona es usualmente habilidades de alto valor: marketing, ventas, copywriting, tráfico pagado. Y usualmente todo ronda alrededor de vender. Los billonarios más grandes del mundo, todos dicen: el aprender a vender te va a ayudar a nunca pasar hambre. Nunca vas a tener que mendigar por dinero porque sabes vender en cualquier negocio. Entonces, ese sería el consejo millonario
¿qué le daría a una persona si quisiera empezar hoy en día en el camino hacia el éxito? Tengo dos preguntas cortas que hacerte, Josué. La primera es, ¿cuántos años tienes? Hoy en día tengo 32 años. Tienes 32 años. Hoy en día que estamos en el 2025, ¿cuánto estás facturando al año? ¿Cuánto dinero haces? Mira, buena pregunta. Quiero mostrarte aquí en vivo. Sí. ¿Ok? Y voy a grabar la pantalla si quieren para que luego lo pongan. Entonces, mira, aquí estamos, es enero 31, ¿verdad? Sí. Enero 31, ahí está la fecha, Sí. ¿verdad? Enero 30 del 31. Esas son las últimas 24 horas. Sí. Quiero mostrarte esto. Aquí hemos vendido un total de $27,683 en las últimas 24 horas. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ir a las 24 horas anteriores, del 29 al 30, ¿verdad? Y lo estoy grabando en vivo para que porque hay muchas personas en redes sociales que dicen cosas y no muestran nada, ¿verdad? Entonces, mira, del 29 al 30, aquí, $37,374, ¿verdad? Sí. Pero continuamos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir del 28 al 29. Vamos a ver aquí, le voy a aplicar. Aquí dice $31,677. Sí. Y yo te puedo mostrar una y otra vez, día tras día. Al día entre 20,000, 30,000, algunos, si es un día malo, 15,000, si es un día muy bueno, 40,000 al día. Entonces, al año, ahora mismo, el año pasado fue el año que más facturé. Y te digo mensual porque eso es un negocio y tenemos varios negocios, como te dije, soy vendedor digital, hago exactamente lo mismo que estoy haciendo. Eso es un negocio que es el mayor accionista que tengo, pero tengo otros negocios que tengo porcentaje diminuto. Mensualmente, ahora mismo estamos produciendo de 3 a 4 millones de dólares mensuales en ventas entre 3.5 negocios aproximadamente. Digo 3.5 porque hay uno que tengo un porcentaje muy pequeño. Sí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo en ventas todos los meses, cosa que antes no era posible porque no entendía lo que era la estructura de un sistema de ventas que funciona independientemente de qué negocio es. Eso me hace bien interesante porque quiero hablar de las actividades de alto valor que ahorita acabas de mencionar. Y yo soy testigo de, o sea, si me lo dices a mí, y yo no por ver el celular, o sea, Claro. yo te creo porque estoy en una industria similar a la tuya, que es una industria de ser un empresario digital. A diferencia de ti, que pues, tienes 32 años, yo tengo 40 años. Yo empecé en este cotorreo hace 4 años. Yo empecé a mis 36. Ya era un señor que no entendía nada de este ecosistema y que he venido entendiéndolo a través del podcast. Tenemos una academia, por Claro. ejemplo. Tenemos un sistema de capacitación. Tenemos un mastermind. Y el año pasado particularmente fue el año que más facturamos también. Y cuando ves lo que se factura, dices, es una locura. O sea, es una locura el no tener barreras geográficas y tener clientes en Miami, en Argentina, en España, en Angola. El poder construir una actividad de alto valor es muy interesante. Y te agradezco la confianza de que pongas la pantalla, porque es cierto, hermano. O sea, hay mucha gente que como no está en esta industria, dice, puta, eso no es cierto, eso no es cierto, eso es puro pedo, me quieren engañar, me quieren estafar. Y yo digo, ay Dios, si tan solo te quedaras callado un momento y tuvieras la humildad de aprender, te darías cuenta. O sea, yo fui un aprendiz de este tema y esto es lo que te quiero preguntar. ¿Por qué crees que la gente no cree en esto? O sea, ¿por qué crees que la gente no cree que puedas construir una empresa de ser empresario digital? ¿Cuál crees que es la creencia limitante más fuerte que hay? Es como crecimos y el hecho de que atamos al tiempo al dinero. Te voy a dar un ejemplo. Yo como ingeniero electromecánico, que me gradué en República Dominicana, ganaba $350 mensuales. Yo, vamos a poner, yéndome 10 años hacia atrás, bueno, 2013, estamos hablando de 12 años atrás, ¿verdad? Tú me pones a mí este podcast y veo una persona haciendo esto y mostrando esto que tiene 32 años y le dice, no, estafador, está haciendo algo malo, está vendiendo droga, está haciendo algo mal está haciendo, ¿verdad? Sí. Es más, tanto así que yo ni siquiera tomo, no hago nada. Sí. Es decir, y lo veo y le dije, algo mal. Y la razón es porque estamos hablando de que yo me gradué de ingeniero electromecánico y gano $350. Aquí en Estados Unidos un ingeniero ganaría $5,000, para dar un ejemplo. Son 60,000 al año. Estamos hablando de que un día y medio de mi trabajo me genera lo que un ingeniero gana al año aquí en Estados Unidos. Entonces, no me cuadra. No tiene sentido en mi mente en ese preciso momento. Entonces, yo no culpo a la gente por pensar así, pero sí digo, sé escéptico, pregunta, sé curioso, pero ten algo de fe en el sentido de que si una persona pudo hacerlo, tú también, ¿verdad? Entonces, yo entiendo perfectamente bien en dónde la persona está, porque yo estuve ahí. Yo me recuerdo muy bien,
cuando decían $10,000 mensuales, yo decía, pero ¿cómo es posible? 10,000 al mes. Es decir, yo me sentiría mega millonario si hago 10,000 Sí. al mes, ¿verdad? Entonces, hoy en día, 10,000 al mes ni siquiera me paga la renta aquí. Entonces, yo entiendo perfectamente dónde están y yo diría la creencia más limitante es que atamos al tiempo al dinero y pensamos que trabajando más hacemos más dinero cuando no es así. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. La diferencia es qué tú haces en esas 24 horas. Jeff Bezos tiene una palanca muchísimo más grande que tú y yo, por eso hace más dinero, ¿verdad? Una persona que trabaja limpiando baños o como yo como cajero, ¿verdad? En la gasolinera, la palanca del dinero o de habilidad que tiene es muchísimo más pequeña que una persona que es ingeniero o un doctor. Lo mismo aquí. Simplemente tú hacer ventas digitales, la palanca tuya es más grande. Como tú mismo dices, yo puedo venderle a personas en Argentina, en Miami, en España, en Angola, en Australia y no tengo que estar físicamente ahí. Y mi padre, te digo, mi padre hoy en día lo ha experimentado. Como te dije, mi padre es pastor, es ingeniero, ¿verdad? Trabajó toda la vida, cumple 60 años ahora en febrero. Okay. ¿Sigue viviendo en República Dominicana? Él ahora mismo está en República Dominicana, pero vive en New Jersey. Se la Okay. pasa entre New Jersey, Miami y República Dominicana. En los últimos 12 meses, él ha vendido $1.4 millones para una empresa que ni siquiera es mía. ¿Ok? Como vendedor digital para otra empresa, otro negocio. Él personalmente se ha llevado $200,000 en comisiones personales. Tú le hubieses dicho a él hace 18 meses, no 12 meses, 18 meses, que eso era posible, y él te dice, no, ¿cómo es posible? Pero él creyó simplemente porque me vio a mí. Y él sabe lo que yo he hecho, ¿verdad? Entonces, y se entrenó en ventas, ha hecho exactamente lo mismo. Y mi padre de 60 años, que ni siquiera sabe utilizar Facebook, Sí. ha hecho $1.4 millones en ventas y él personalmente se ha llevado $200,000 en comisiones personales. Entonces, yo diría que la creencia más limitante que tenemos hoy en día es que atamos el tiempo al dinero. Pensamos que mientras más trabajamos en términos de tiempo, más dinero hacemos, cuando no es así. Es qué tú utilizas o qué haces en ese tiempo para poder hacer más dinero. Háblame del concepto ventas digitales. Vamos a pensar, hermano, dame detalles porque es algo que me interesa también yo aprender y yo creo que yo soy un buen vendedor digital, pero siempre que alguien es más joven en edad y me habla de ventas digitales, presto mucha atención porque sí sé que hay un spread interesante en cuanto a conocimiento con el tema de la edad, porque a mí no me tocó nacer con este tipo de cuestiones y sin embargo las domino muy bien. ¿Qué son las ventas digitales? ¿Cómo lo definirías con peras y manzanas? Bueno, peras y manzanas. Y sobre todo para que las personas que nos están escuchando les genere esa curiosidad y ese rapport de decir, puta madre, o sea, voy a dejar de cambiar mi tiempo por dinero y me voy a poner un vehículo de alto valor para hacer dinero. Claro. Entonces, ventas digitales es simplemente hacer una transacción por internet. En términos muy simples. Ahora, algo muy importante. Tú quieres enfocarte en donde el dinero está en las ventas digitales. Te pregunto yo a ti, ¿qué tú crees que es más fácil vender? ¿Un Ferrari o 10 Hondas? 10 Hondas. No. Yo creo que es más fácil para mí vender 10 Hondas o un Ferrari. Sí. 10 Hondas o un Ferrari, ¿qué es más fácil de vender? A mí me sería más fácil vender 10 Hondas que un Ferrari. Ok, déjame reformular la pregunta de nuevo. Si tú estuvieras trabajando en un concesionario de carros, ¿qué se te sería más fácil vender? ¿10 Hondas o un Ferrari? Un Ferrari. ¿Por qué? Es más fácil vender uno que vender a 10 clientes. Claro, además de eso es que la persona que te compra el Ferrari probablemente sepa el valor del Ferrari, no te vaya a negociar y simplemente te toma una llamada a vender ese Ferrari. Sin embargo, el Honda, el cliente te negocia, te regatea, que no sé, que déjame pensar lo que esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto en ventas digitales, para volver a tu pregunta, es más fácil vender un producto de alto valor o más caro que vender un producto más barato. Entonces, esa es la segunda cosa que diría. Para tú poder hacer ventas digitales correctamente, enfócate vendiendo un producto de alto valor. Por eso decía mínimo $2,000 o $3,000, Sí. porque tanto al dueño del negocio le conviene venderlo, pero también a ti como vendedor digital te conviene venderlo porque tú terminas generando $200, $300 en tan solo 30 minutos, que es usualmente lo que se demora un tiempo de venta, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer $10,000, $15,000, $20,000 mensuales, yo simplemente sé, ok, tengo que hacer para $10,000 al mes, tengo que hacer una venta al día que me dé $333 en comisiones personales al día. Si quiero hacer el doble, vendo 2. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo yo que hacer para vender esas 2? Bueno, tengo que hablar de 4 a 5 personas para hacer una venta. Y por eso es que digo, se vuelve una matemática sencilla para poder hacerlo, pero algo importantísimo que tomar en cuenta. La única manera que esto sucede es si tú tienes un sistema de ventas. Es decir,
La manera que esto funciona es atrayendo, no persiguiendo. Y te pregunto yo a ti, o a las damas que están escuchando esto, que me dejen un comentario. ¿Cuándo tú has visto, o les encantaría, tener un hombre o hermoso, así, guapo, que van de ustedes y le dice, mi amor, por favor, dame un besito, por favor, sal conmigo, te lo suplico, yo soy un hombre espectacular, caballeroso, muy bueno? ¿A cuántas mujeres les encantaría un hombre así? A ver, pongan aquí en los comentarios. A ver, vamos a leer aquí todos los comentarios. Obviamente, a nadie, ninguna mujer. No importa lo guapo que sea, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mendigando. Por favor, dame un beso. Exacto. Ándale, dame un beso. A nadie, porque están mendigando. Entonces, una venta no se hace persiguiendo, se hace atrayendo, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil tú vender un Ferrari cuando la persona entra al concesionario y dice, ay, ese Ferrari no está muy bonito. ¡Pum! La venta sucede mucho más fácil y tú generas más dinero en comisiones así. Entonces, un sistema de ventas que funciona tiene que atraer, precalificar y al final tú como vendedor digital cerrar una venta de una persona que de verdad quiera el producto y servicio que tú tienes. Esa idea de que, véndeme este lapicero, esa pregunta capciosa, ¿la has escuchado, verdad? Sí, cómo no. Exactamente, es una pregunta capciosa, porque la realidad es que un vendedor no habla, pregunta. Sí. Si yo tengo, mira Jorge, este lapicero que tengo aquí es súper top, es excelente, eso y lo otro, ¿pero lo compras? No. Si yo te vendo un lapicero, te diría, Jorge, ¿estás interesado en comprar un lapicero Montblanc de $500? ¿O estás en el mercado buscando un lapicero? Me dices, no. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias por tu tiempo y me voy. No intento convencerte. Mi trabajo como vendedor no es convencer, es liderar la conversación hasta cerrar la venta. Entonces, ese concepto de que el vendedor habla mucho y que el colombiano, el dominicano, el mexicano habla mucho para vender, eso no es así. Tú haces más preguntas y usualmente el que habla más es el que termina perdiendo la negociación. Entonces, eso es lo que tú no quieres hacer. Y en ventas digitales, lo más importante es tener un sistema que sea A, B y C. Vuelvo al punto, como McDonald's de ventas digitales, que tú puedas implementar independientemente de cuál sea el producto o servicio que estés vendiendo, siempre y cuando sea de alto valor. ¿Cómo se aprende ese sistema OBS? Bueno, obviamente capacitándose, ¿verdad? Entonces, y teniendo un proceso y tecnología que te ayude a hacerlo. En el caso mío, gracias a Dios, yo tenía que crear todo desde cero, ¿verdad? Estudié ingeniería, sé programar, sé hacer varias cosas, pero hoy en día el socio mío de negocio se llama Anthony Powell. Él ha vendido $2 billones en los últimos 25 años. Me asocié con él hace 1 año y medio, 2, y él creó una plataforma que se llama Dricio.com, que hoy en día soy codueño. Y básicamente creamos el sistema de ventas de la A a la Z completo, tanto para el dueño del negocio y el empresario, como también para la persona que quiere vender. Entonces, hoy en día, una persona literalmente puede entrar, presionar botones, y lo que te mostré es parte del sistema también, por ejemplo, de la parte del administrador. Presionar botones, leer un guión, presionar vender y se acabó. Entonces, es mucho más fácil hacerlo así que cuando tú estás intentando manejar objeciones y esto y lo otro, porque el sistema hace el trabajo duro por ti. Ya tú no dependes de ti mismo. Es decir, yo nunca antes había podido enseñarle a mi padre de 60 años a hacer ventas hasta que no tuve esto. Y yo creo que eso es prueba de que esto funciona, porque si mi padre de 60 años lo pudo hacer sin tener Facebook, sin tener seguidores, no sabiendo mucho de redes sociales, cualquier persona lo puede hacer y lo estamos comprobando. Tenemos personas en Venezuela, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en México, aquí en Miami, en Puerto Rico, en España, haciendo $5,000, $10,000, $15,000, $20,000 mensuales en comisiones para ellos como vendedores digitales, simplemente porque se apalancan del negocio correcto y utilizan el sistema de ventas. ¿Cómo alguien puede hacer dinero si no tiene marca personal y no quiere hacer marca personal y no quiere hacer contenido? Y háblame de que tú tienes 3, 4 compañías. Me imagino que te asocias con algunas marcas o cómo funciona. Explícame ese proceso. Ok, entonces, si una persona, obviamente en el caso mío es un poquito diferente, sí. Entonces, decir, bueno, eso es Josué. Voy a hablarle a la persona que no tiene marca personal. Y que no quiere. Y no quiere. Que le da miedo salir en cámara. Muy bien. Y que se desconecta cuando le dices negocio digital, tienes que monetizar tu marca, pero yo no quiero, me da pena, no puedo, pero sí quiero hacer dinero. Claro, muy bien. Te voy a dar, por ejemplo, el ejemplo de Matías, argentino, ¿verdad? Él trabaja hoy en día con una marca muy reconocida, Robert Kiyosaki, que es uno de los clientes nuestros. En la parte de español, Fernando González, que seguramente lo has visto. Sí. Hicimos un evento en México, súper gigante en Ciudad de México hace 2 meses. Matías, hoy en día, está haciendo $14,000 mensuales él personalmente. Él tiene en Instagram como 100 seguidores. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hace? Bueno, ¿cómo lo hace? Fernando y Robert tienen todos los seguidores del mundo, tienen el producto de alto valor, tienen el sistema de ventas ya creado y montado,
Y Matías lo único que hace es, ok, entra donde Fernando, entra donde Robert, dice, me encanta el producto de ustedes, yo estoy capacitado en ventas, me permitirían, ¿verdad?, vender y solamente me pagan cuando yo genere una venta por ustedes. Es decir, Ok. yo solamente como con lo que yo caso. A mí tú no me pagas $1 a menos que yo te haga dinero a ti. Entonces, al hacerlo así, el riesgo para el dueño del negocio es prácticamente cero porque tú no tienes que pagarle a nadie a menos que esa persona te haga dinero. Entonces te pregunto yo a ti, si una persona te hace $100,000 mensuales, ¿tú le pagarías $10,000 mensuales? ¿Que es 10%? Obvio que sí. Claro, o sea, Es hasta, obvio. hasta se me hace barato, a la chingada. Exactamente. Entonces, al hacerlo así, una persona no tiene que tener seguidores, no tiene que crear contenido, no tiene que hacer nada de eso si no quiere. Si lo hace, excelente, pero no tiene que hacerlo si no quiere, porque la persona que crea el contenido, hace el marketing, son personas como tú y como yo, como Fernando, como Robert. Y esa persona, el vendedor digital, se apalanca de esa persona aquí. Es lo que hace mi padre, como te dije. Mi padre no tiene seguidores, no tiene Facebook, no tiene Instagram, ni siquiera sabe postear. Es más, yo hice una entrevista hace un tiempo y él mismo lo decía, yo ni siquiera sé cómo utilizar Facebook. Sin embargo, he hecho todo este dinero. Entonces, esa es, yo diría, la mejor manera hoy en día Sí, de hacer dinero sin tener sí. que tener una marca personal, sin tener que crear contenido y seguidores y todo lo demás. Es una manera muy fácil y simple, siempre y cuando sepas vender. Ahí está la clave. Porque si tú no sabes vender, un dueño de negocio te va a dar la oportunidad y vas a quedar mal. Y el dueño de negocio, si tú, para mí esto es una pérdida de tiempo. No me conviene, chao. Y eso pasa mucho también. Que una persona cree que sabe vender y en realidad no sabe, porque no tiene el sistema montado. No tiene un sistema y un proceso para poder realizar la venta. Entonces, esa es la parte más importante para que todo esto funcione. Me encanta. Fíjate que te quiero hacer una pregunta muy, muy, muy desde el corazón, en aras de aprender de ti. Voy a tratar de argumentar muy bien mi pregunta para no sacarla de contexto, porque no quiero parecer que estoy criticando, pero el Jorge de antes, de hace 3 años a lo mejor, te diría, yo he venido a Miami, venía de vacaciones, ¿no? Con mi familia, he venido a los parques y todo. A mí particularmente me gusta mucho venir a Miami, me gusta mucho venir a Nueva York, me gusta ir a ciertas partes de California y me vuela la cabeza. O sea, me vuela la cabeza en qué sentido. Me ha ayudado a romper muchos techos mentales. Antes, hace 3 años, yo decía, puta, Miami es pura mamada, es puro show off, todo el mundo tiene Lambos, todo el mundo tiene carros, todo el mundo muestra alhajas, todo el mundo es rico, cabrón. Si me explico, todo el mundo muestra y los edificios y todo este tema. Pero sabes que a partir de hace 3 años, con un amigo que tiene un yate compartiendo en Miami, me decía, mira, yo en 10 años de fijo voy a ser vecino aquí de Bad Bunny, voy a ser vecino de tal, casas de 50, 60, 70, 80 millones de dólares, ¿no? Y conforme han pasado los años he visto cómo le ha evolucionado y a varias personas que he conocido aquí, que particularmente me he dado cuenta que romper los techos mentales aquí es mucho más rápido cuando estás en ese contexto. Claro. ¿Va? Y eso me ha servido mucho, particularmente, Gio que me está escuchando lo sabe. El año pasado abrimos una empresa en Estados Unidos y hubo un momento en donde nos dimos cuenta que en 2 meses facturamos en Estados Unidos lo que no habíamos facturado a lo mejor en uno de los negocios. Yo tengo 7 empresas en todo un año. Y eso a mí me voló la cabeza y dije, ¿sabes qué? A partir de este momento, critica menos y mejor rompe tus creencias y rompe tus techos mentales de este tema. Y me llama la atención porque ahorita que estamos platicando en la mañana, tú vives en un lugar privilegiado en downtown de Miami, en un edificio muy chingón, y podrías estar bien, estás cómodo, vives donde vives, pero dices, no, me quiero ir al mejor lugar. Y entonces tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el techo mental más importante que has tenido que romper en el último año? ¿Y por qué cambiarte? ¿Por qué querer ir a donde está? ¿Por qué no perfil bajo? Quiero que me gustaría mucho entender esa mentalidad. Claro. ¿Va? Uno, ¿por qué empujar y continuar? Sí. ¿Verdad? Yo diría que nosotros somos como tiburones. Los tiburones tienen escamas, pero solamente respiran cuando van hacia adelante. Si ellos no son como los peces que pueden hacer así, tienen que el agua fluir a través de las escamas y la única manera que fluye es si nadan hacia adelante. Entonces yo diría que soy como si fuera un tiburón blanco que no puede estar quieto. Y por alguna razón, desde pequeño siempre ha sido así, en el sentido de que siempre quiero más, no por el hecho de querer más, sino por el hecho del reto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo también sé que si me quedo estancado y cómodo,
termino perdiendo dinero porque ya me ha pasado. Y algo que no conté, y te lo voy a decir ahora, 2021 yo hice mucho dinero ese año después de haber pasado un momento muy difícil. 2022 yo me acomodé. Y dije, bueno, ya el año pasado hizo como 2.4, 2.5 millones, voy a acolcharme, voy a acomodarme, etc. ¿Y qué terminó pasando? El negocio se fue para abajo, ¿verdad? Entonces me tocó trabajar muchísimo más duro para volver a levantarlo. Entonces yo entendí algo en ese momento, es que la persona, el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces es un dicho muy famoso. Pero el punto en este sentido es que si tú no continúas empujando, depende de tus metas, claro, pero si tú no continúas empujando, te vas a quedar estancado. Mis metas, y esa es la siguiente pregunta que me hiciste, ¿por qué? Yo quiero brindarle las herramientas, la información y las cosas que el Josué de antes no tenía. Claro. La razón por la cual yo hago lo que hago y tengo el podcast Actitud Millonaria que estuviste entrevistado y me encantó la historia tuya y todo. La razón por la cual hago todo eso y por la cual estoy aquí es porque yo también quiero brindarle las herramientas a las personas que yo no tuve. Sí. Cuando te digo que yo fui la oveja negra en colegio. A mí me expulsaron del colegio por pelear. Yo le saqué 2 dientes que hoy es amigo mío, a un muchacho de una patada. Hijo de pastor, colegio de la iglesia, imagínate, le saco 2 dientes de una patada a un muchacho, imagínate, y yo estaba en 5º grado. Imagínate la presión y las cosas que me pasaron en ese momento. Olvídate. Como niño. Entonces, y yo pasé por todo eso, y por eso me emocioné tanto y lloré anteriormente, porque yo he pasado y todo se me ha hecho muy, 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 muy difícil porque yo no tenía las herramientas y las cosas que hoy en día sí tengo. Y si yo puedo brindarle a una persona las cosas que yo no tenía antes, me encantaría hacerlo. Y en cambio, es decir, yo no soy solamente altruista, yo soy capitalista. Y yo sé que al yo hacer eso, también voy a hacer muchísimo dinero. La razón por la cual Jeff Bezos es una de las personas más ricas del mundo es porque creó Amazon, que es Amazon, una plataforma que les permite a personas hacer mucho dinero vendiendo productos en Amazon. Sí. ¿Verdad que sí? Y por eso Jeff Bezos es multibillonario. Entonces yo quisiera hacer algo similar en el sentido del mundo latino. Yo quiero brindarle las herramientas, el sistema, las instrucciones, la educación para que puedan hacer dinero de cualquier parte del mundo. Y yo sé que, como consecuencia, yo también voy a hacer mucho dinero y voy a ser más exitoso, pero lo voy a hacer sirviendo. Y esa es la cosa que muchas personas no ven. Dicen, el dinero, esto, la joya, el Lambo. No, una persona de éxito usualmente es la persona que más sirve. Mi papá me decía desde pequeño, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí. Y usualmente vender es servir a la otra persona cuando lo haces bien, porque solamente le vendes un producto y un servicio que la otra persona necesita para resolver un problema. Y tú estás sirviendo y en cambio estás generando dinero. Entonces, para resumir las 2 preguntas que me hiciste, esa es la motivación mía y la razón por la cual sigo empujando y creo que voy a seguir empujando hasta el día que me muera. Tienes un podcast llamado Actitud Millonaria. Correcto. ¿Qué es la actitud millonaria? La actitud millonaria es, como te dije, el versículo bíblico, Josué 1:9. No temas y desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, dice, no temas y desmayes, sé valiente. Y valentía no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo a pesar del miedo. Entonces, la actitud millonaria empiezas mucho antes de hacer $1 millón, sí. ¿Verdad? Y en el caso mío ni siquiera me di cuenta, porque estaba tan enfocado en el día a día que ni siquiera me di cuenta, pero la actitud millonaria es tú creer algo antes de que suceda y aún así hacerlo, aunque te dé miedo. Y cuando tú haces eso, todo en la vida sucede. Es decir, yo ahora mismo voy a casarme, ¿verdad? Y una persona dice, bueno, ¿por qué pasa? Y esto y lo otro. Y lo he pensado, ¿verdad? Pero digo, ok, yo evalúo todo sobre la mesa y digo, ok, si yo quiero tener familia, quiero tener eso, quiero tener eso, quiero tener eso, ¿qué es más probable de que vaya a funcionar? ¿Verdad? ¿Casarme o no casarme? En negocios, si yo quiero tener libertad financiera, ¿qué es más probable de que me vaya a funcionar? ¿Continúo como trabajo en la gasolinera? ¿Me voy a ser ingeniero electromecánico? Sí. ¿O hago algo totalmente diferente al resto? ¿En qué lugar tengo más probabilidades de que funcione? Y entonces, cuando tú evalúas de un punto de vista lógico y no emocional, la actitud millonaria simplemente es eso. Es tú hacer las cosas, aunque te dé miedo, hacerlas como quieras, sabiendo que necesitas un plan, un camino, y tú lo sigues el camino independientemente de cómo tú te sientas, porque tú sabes que el plan funciona. ¿Cómo administras actualmente tus finanzas personales y qué aprendiste de haber tenido dinero y quebrar para que no te vuelva a suceder? Muy bien, muy buenísima pregunta. Y bueno,
ahora mismo te voy a responder la pregunta, pero antes sáquenme papel y lápiz si quieren, Sí. ¿verdad? Porque voy a hablar de porcentajes y números. Sí. Como te dije, soy ingeniero, así que mi mente funciona muy numéricamente. Sí. Entonces, hoy en día, voy a ir un poquito hacia atrás. Y esto lo aprendí de Robert Kiyosaki y Fernando González y Alejandro Cardona, que son grandes amigos y también son clientes míos, gracias a Dios, de nuevo, en ventas digitales, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago hoy en día? O hacía antes. De $100 que me entraban, automáticamente apartaba 30. Y esos $30 no los tocaba. Es decir, 30% del dinero no los tocaba y solamente era para invertir en un activo, ¿verdad? Obviamente el sistema de ventas digitales y eso es un activo digital, pero tú quieres crear más activos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, yo invierto en petróleo. Sí, es muy gracioso porque lo hice el año pasado y decía, wow, increíble. Llámame Habibi, soy un jeque árabe, ¿verdad? Entonces, Sí. pero en petróleo, no en acciones de petróleo, sino en petróleo en la tierra. Anyways, a lo que voy. Entonces, ¿cómo yo dinero? 30% lo aparto para invertir y 70% impuestos, mis gastos de vida, etc. Eso era antes. Ahora se ha volteado. 30% es para vivir y 70% para invertir. Ahora, ¿en qué yo invierto? Y eso lo hago yo, no soy, no estoy diciendo que las personas hagan eso, ¿verdad? 70% vamos a decir que son $100. De esos $100 que tengo para invertir, 40% los saco y los invierto en la bolsa a largo plazo, en ETFs, que se dice en Estados Unidos, que está demostrado en el S&P 500, que ha crecido 10, 15, 20% a través de la historia, ¿verdad? Lo invierto ahí, consistentemente. 5%. ¿Qué porcentaje ahí? 40. Ok. 40. 35, 40%. 5% o $5 lo invierto en cripto, ¿ok? Un porcentaje muy, muy pequeño, porque también yo he perdido mucho dinero en cripto. En 2022 perdí alrededor de $500,000 entre un montón de cosas de cripto. Aquí en Miami había un estadio que se llamaba FTX. Un montón de dinero perdí ahí. Entonces, 5% hoy en día para no estar sobreexpuesto en cripto. ¿En qué invierto en cripto? Tampoco me pongo a comprar esas cosas y esas cosas que aparecen, ¿verdad? Tampoco nunca le voy a mandar un mensaje haciéndole que me manden cripto. Eso lo digo. Sí. Eso es una cuenta de scam. Invierto en Bitcoin, Ethereum, XRP, más nada. Y lo hago todos los días, de manera automática. Entonces, invierto en la bolsa a largo plazo, de manera automática, ¿verdad? Un poquito, el 40% lo divido entre 4, 10% todas las semanas el mismo día. En Bitcoin hago exactamente lo mismo. El 5% lo divido entre 4. Entre 3, Bitcoin, Ethereum y XRP, invierto la misma cantidad todos los días, ¿verdad? Dependiendo de lo que se hizo el mes anterior. Y ahí va, ¿cuánto? 45%, ¿verdad? El resto lo dejo en cash para cuando aparezca una oportunidad. ¿Cómo cuál? La del petróleo, ¿verdad? La del petróleo, apareció esa oportunidad y daba unos beneficios de impuestos grandísimos, un cash flow brutal, más del 20% al año. Y obviamente Trump entró a la presidencia y yo sé que él es pro petróleo o pro energía. Es decir, que va a aumentar los beneficios de personas que invierten en petróleo. ¿Qué yo hice? Dinero, pero porque tenía el cash en la mano. Entonces, eso es lo que yo hago. 45%, vamos a decir 50% del dinero que voy a invertir, lo invierto y el resto lo dejo aparte para invertir en otros activos. ¿Okay? Y así es como manejo básicamente las finanzas, de tal forma que yo hoy en día si quiero no trabajo, porque todos mis gastos personales y todo están cubiertos 100% sin yo tener que trabajar. Y a eso es lo que logré entender el año pasado con Alejandro Cardona, Robert Kiyosaki, Fernando González, de que la libertad financiera es tú poder hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieres, porque no necesitas trabajar. Ya tú no trabajas por dinero, sino que el dinero trabaja para ti. ¿Crees que todas las personas pueden adquirir libertad financiera o es solamente para unos cuantos? Todas las personas pueden obtener la libertad financiera si hacen las cosas correctas. Tú no puedes hacer lo que tu entorno y todo el mundo alrededor tuyo está haciendo. Si tú haces exactamente lo que todo el mundo está haciendo, vas a terminar exactamente en el lugar en donde las otras personas están. Yo amo a mi madre, por ejemplo, ¿verdad? Yo me voy a mudar ahora a la Torre Porsche, que la renta son $22,000 solamente la renta, Sí. ¿verdad? Yo le dije a veces a mi madre, mi mamá, ay, mi hijo, ¿pero por qué? No. Yo no le hago caso a mi mamá. Yo la amo, pero yo no le hago caso a mi madre con respecto a finanzas. Sí. Entonces, y nunca le he hecho caso desde que empecé el negocio. Pero entonces mi mamá dice que yo soy rebelde y siempre he sido como un niño rebelde, no, la oveja negra. Y si tú tienes un familiar, un tío, la mamá, tu primo, tu papá, etc., y no tienen un negocio, no son millonarios, no le hagas caso con respecto a lo que es el dinero. No le hagas caso. Te aman, quieren lo mejor para ti, pero no le hagas caso a esas personas que no tienen aquellas cosas que tú quieres. Ejemplo, si mis padres todavía al día están casados, están juntos, si yo quiero
digamos, consejo para relaciones, no le voy a preguntar al emprendedor millonario que ha sido divorciado 5 veces. No, le voy a preguntar a mis padres. Porque ellos tienen una relación muy bonita de 35 años que han estado juntos todo el tiempo. Le voy a preguntar a él. Sí. Pero no le voy a preguntar a él acerca de negocios o de dinero. Te voy a preguntar a ti. ¿Verdad? No voy a preguntar a la persona que tiene 100 seguidores en Instagram de cómo crear contenido. Voy a ir donde ti. Entonces, yo diría que pregúntale a las personas que tienen los resultados que tú quieres y si quieres obtener libertad financiera, contrata, pregunta, busca personas que tienen aquella cosa que quieres, en este caso finanzas, dinero, y aprende de ellos. No aprendas del profesor de marketing o de finanzas de la universidad que tiene un carro que se está cayendo a pedazos, que no tiene ni $100,000 en la cuenta de banco. Y créeme, lo vi. Yo tengo una maestría en negocios y lo vi aquí en Estados Unidos, que el profesor no sabía lo que decía. Decía un montón de cosas y no sabía lo que decía. Entonces, no aprendas de personas que no tengan los resultados que tú quieres. ¿Cómo manejas tu tiempo actualmente para enfocarte en actividades que te produzcan más dinero? ¿Cómo cuidas el valor del tiempo? Bien. Hoy en día, todo lo que yo hago está regido por mi calendario. Y eso era algo que hoy en día, si una persona utiliza su calendario, si yo veo, por ejemplo, mira, y hago así, y busco el calendario, por ejemplo, y lo veo bloqueado, eso fue ayer, eso fue antes de ayer, eso fue el martes, eso fue el lunes. ¿Ves? Secciones todo el tiempo en mi calendario, ¿verdad? Entonces, yo hoy en día veo, si una persona tiene eso, dije, oh, una persona inteligente porque está administrando bien su tiempo. Sí. Entonces, ¿qué yo hago usualmente en las mañanas? Voy al gimnasio, hago ejercicio, lo primero. Después empiezo mi día, reuniones, ventas, con el equipo de ventas, con el equipo de tecnología, marketing, clientes, etc. Y al final del día, usualmente me gusta o salir a caminar, pasar tiempo con mi mujer, tenemos un perrito, ¿verdad? O ver una película, etc. Entonces, mi tiempo está administrado por mi calendario. Sí. Y las prioridades que tengo varían de día a día, ¿verdad? Pero están determinadas por qué me va a hacer más dinero, qué me va a hacer más feliz, qué me gusta hacer o qué hobbies tengo yo. Entonces, pero todo, si no está en mi calendario, no sucede, incluyendo mi tiempo con mi mujer. Mi mujer tiene, para pasar tiempo conmigo, mandarme una invitación por el calendario. Y muchas personas dirán, ay, pero qué patán, qué imbécil, qué egoísta, qué egocéntrico. No, es que si yo quiero estar presente con mi mujer Sí. y no estar preocupándome de lo otro, yo bloqueo el tiempo en mi calendario. Al contrario, eso es muchísimo más respetuoso, ¿verdad? Si una persona me dice, José, quiero una reunión, vamos a tomarnos un café. No, es decir, bloqueé el tiempo en el calendario, vamos a hablar en ese periodo de tiempo y ya, porque no tengo tiempo para perder. Si el tiempo es dinero, Sí. y si, vamos a suponer, si una persona me bloquea de X hora a X hora y se pasa o lo que sea, me arruina el resto del día. Entonces yo soy muy meticuloso con el tiempo, siempre para poder administrarlo correctamente. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor error financiero y qué aprendiste de él? Uy, mi mayor error financiero fue cuando hice 1,000,000, terminé perdiéndolo y terminé trabajando como cajero en la gasolinera. Y mi peor error fue diversificar. Esa idea de que tú puedes ser el Warren Buffett Sí. y que nunca tengas los huevos en la misma canasta y eso y lo otro, el peor error financiero del mundo. Porque si tú tomas dinero y empiezas a invertirlo en muchísimos negocios, lo que estás haciendo es, como mismo Robert Kiyosaki dice, Sí. diversificando tu ignorancia porque no estás educado en lo que estás invirtiendo y terminas perdiendo muchísimo dinero. Y me pasó un montón a mí. Entonces, ese es el peor error financiero, de que tú puedes empezar múltiples negocios sin primero educarte y tener estructura para poder hacerlo. Hoy en día, mi recomendación, si te das cuenta, es muy simple mi estrategia de inversión. Yo produzco dinero de mi negocio y lo invierto de manera automática en cosas que ni siquiera tengo que pensar. Y si voy a invertir cash, es decir, heavy o grande, como en petróleo, por ejemplo, Sí. me educo primero. Y yo me eduqué por 1 mes y medio antes de invertir en eso. Entonces, no lo hago simplemente porque Jorge dijo, pongo dinero. No, yo me educo primero para yo poder entender. Porque si yo no lo hago así, siempre que tú inviertas dinero o le des el dinero a otra persona sin primero educarte tú, siempre terminas perdiendo dinero. ¿Cómo decides escoger un mentor el día de hoy? ¿Cómo sabes cuando un mentor te puede dar resultados y otro no? ¿Cómo tomas esa decisión? Uno, yo veo lo que se dice en inglés track record, es decir, el récord de personas, los testimonios y personas que ha ayudado, Sí. ¿verdad? Entonces yo más que nada busco de manera lógica, no emocional. Lógica, aquella cosa que yo quiero aprender. Por ejemplo, si yo quiero aprender distribución en podcast, contenido, ¿de quién voy a aprender? El mejor, tú. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, yo no voy a buscar a la persona que me dice esto y lo otro y que hace un montón de... No.
yo veo los resultados tuyos, yo dije, yo quiero aprender de Jorge, ¿verdad? Si yo quiero aprender a invertir en la bolsa, yo veo que Alejandro Cardona es la persona para invertir en la bolsa en mi caso, ¿verdad? Que es amigo, cliente, vive aquí en Miami. Yo aprendo de él, ¿verdad? Entonces, yo primero veo, evalúo de manera lógica cuáles son las opciones, quiénes son las personas para aprender y simplemente voy y les pago para aprender, más nada. Y para mí es muy binario, es un 0 o un 1. Sí. O quiero aprender esto, ¿quién es la persona para aprender esto? Una opción. De esas 5 personas, ¿quién es la persona que más tiene resultados, más tiene testimonios, más yo empatizo y que podría ayudarme a mí? Muy bien. X persona, perfecto. Una vez yo hago ese pago, contrato y le pago al mentor, ya todo queda de parte mía. Es seguir el plan probado paso por paso que ellos me dan. Y si no hago lo que me dicen, es culpa mía, no de él. Más nada. Si una persona, por ejemplo, un nutricionista te dice, mira, tienes que hacer A, B y C para perder peso y no lo haces, no es culpa del nutricionista, es culpa tuya por no hacer lo que el nutricionista te dijo. Entonces, hoy en día, cuando contrato un mentor, que siempre contrato, y no me tiembla la mano para hacerlo, siempre lo hago de manera lógica y luego implemento de manera religiosa cualquier persona que me dice. Es como Mr. Miyagi, wax on, wax off, ¿verdad? Si me dice wax on, yo lo pregunto, sí señor, wax on, wax off, paint. Lo hago porque puede ser que no entienda lo que me está diciendo al principio, pero luego, a través del tiempo, de manera consistente, sí lo hago. Y hoy en día yo diría que es la cualidad más importante y número 1 que una persona de éxito tiene, que sigue instrucciones y el plan probado de otra persona que ya le dijo qué hacer. Me gusta. Y mi papá, volviendo al ejemplo de mi padre, él trabajaba en una ferretería en República Dominicana, hacía ventas allá, importaba de China y esto y lo otro, ¿verdad? Y ganaba nada en República Dominicana. Y cuando empezó en ventas digitales, él intentó traer su experiencia de vendedor a este mundo. Y le dije, oye, no. Y te digo, trabajó como un mes o 3 semanas, 12 horas al día y no vendía ni uno. Sí. Porque estaba peleando con el sistema una y otra vez. Quería hacerlo a su manera. Y dije, oye, papi, te amo, pero tú eres testarudo y terco porque no estás haciendo las cosas como te estoy diciendo. No, porque mi hijo... Yo, oye, no es así. Es así, así y así. Y hasta que empezó a hacerlo de esa manera, todo explotó. Entonces, yo diría, contrata un mentor, hazlo consistentemente, lo que sea que él te diga, y no mires hacia los lados y enfócate. ¿Cómo dirías que podemos cambiar nuestra relación emocional que tenemos con el dinero? Pero antes de que me contestes, familia, hay una estadística, el 80% de las personas que están viendo este episodio no están suscritos al canal, por lo que les pido que se tomen 5 segundos para que se suscriban al canal y les aparezcan las notificaciones de los episodios que subimos para todos ustedes lunes y jueves. ¿Cuál es la relación emocional con el dinero? Relación emocional con el dinero. Pensamos, y usualmente lo hacemos con cosas que nosotros invertimos para crecimiento personal, no con el concierto de Bad Bunny, no con el iPhone, no con cosas que no nos van a ayudar para nada. Y es que pensamos y nos atamos demasiado al resultado final. Es decir, si yo invierto $1,000 con este programa o esto o lo otro, pensamos que si no me hago millonario de la noche a la mañana, esto no funciona. Ahora, la mejor manera de mejorar la relación emocional tuya con el dinero es desatándote del resultado final que el dinero te va a traer. Y eso usualmente las personas no hacen esto cuando compran el concierto de Bad Bunny, el iPhone nuevo, o se gastan en bebidas y tragos y esto. Y es, cuando yo tomo el dinero, vamos a decir $1,000, que todo el mundo se compra el iPhone nuevo y cuesta $1,000 y pico, ¿verdad? Tomo ese dinero y lo invierto en un programa, en un mentor. Automáticamente yo pienso, tengo que hacerme millonario de la noche a la mañana. Cuando usualmente no entienden que es un proceso. Es decir, en el cerebro lo entienden, lógicamente, pero en el corazón no. Y la emoción de obtener el resultado final los nubla o los turba de en realidad hacer lo que hay que hacer para poder llegar al resultado final. Entonces, hay un dicho que es, si tú quieres construir una muralla muy grande, enfócate en poner cada ladrillo bien y al final te vas a dar cuenta que construiste una muralla muy grande. No te enfoques en construir la muralla grande, enfócate en poner el ladrillo bien. Entonces, la mejor manera de mejorar la relación emocional con el dinero es desátate del resultado final que es el dinero. Enfócate primero en servir. Porque cuando tú sirves y sirves bien, el dinero simplemente es una consecuencia y un resultado por haber hecho esto bien. Cuando tú lo haces al revés y pones el dinero primero antes del servicio,
Entonces ahí empieza la cosa mala, empiezan estafa y eso no perdura en el tiempo. Y es la manera equivocada de hacer las cosas. Amigo, mi segundo libro se llama Llama la atención. Aprende a construir la herramienta más poderosa de los negocios, tu nombre, tu marca personal. Es un libro que habla de cómo construir marca personal, cómo crear contenido, cómo tener seguidores, cómo armar una comunidad, los errores que no tienes que cometer, las formas de monetizar en una marca personal de forma directa e indirecta y la trayectoria que yo he tenido de pasar de 0 a 14 millones de seguidores y a 165 millones de alcance de manera mensual. Me gustaría que me dieras un tip de marca personal que te ha servido a ti, Josué Peña, el que tú me quieras compartir para mí y para la audiencia. Vale. Entonces, uno, antes que nada, lo que has hecho es espectacular, es increíble y es mis respetos. Te lo agradezco, hermano. Porque es muy, muy top. Entonces, para mí, lo que me ha funcionado, por ejemplo, a mí, es yo nunca he sido la persona como que hace el home run. Por ejemplo, yo veo eso, 165 millones de personas alcanzadas en cada 30 días, brutal, ¿verdad? Para mí eso es un home run. Yo he sido la persona que, como que ha sido muchos hits pequeños, ¿verdad? Hits pequeños. Y ha sido en fútbol, en negocios y todo. Y ha sido algo como que no he alcanzado, para algunos sí, el éxito como así rotundo, muy rápido, etcétera. Ha sido consistentemente poco a poco, poco a poco, poco a poco, sí. Poco a poco, poco a poco. Como dice en el podcast que hicimos, como Forrest Gump, ahí tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y yo diría que en mi caso, lo que me ha funcionado en la marca personal es enfocarme primero en vender, que es servir. Sí. Entonces, vamos a llamarle servir en vez de vender. Yo me he enfocado en servir primero y todo lo otro alrededor ha sido consecuencia de eso. Es decir, cuando yo quiero una pieza de contenido, por ejemplo, en YouTube, o el podcast que tengo, o un en vivo, o lo que sea, yo siempre estoy pensando es cómo esto podría servir a la otra persona. De la mejor manera, intento dar la mayor cantidad de cosas gratis. No me guardo nada, lo doy. Porque yo sé que a cambio, las cosas se me devuelven. Entonces, eso ha sido lo que me ha funcionado a mí, es empezar con servicio, dar el primer paso sirviendo sin esperar nada a cambio. Sí. Y eso me ha funcionado un montón. Montón. Es decir, te digo, tengo relaciones en mi teléfono con personas que valen 100, 200, 300 millones de dólares y que yo sé que si me pasa algo, lo pierdo todo, lo que sea, una llamada, yo estoy en menos de 30 días facturando 50 mil, 100 mil dólares mensuales de nuevo. Porque las relaciones que tengo, no por el dinero, sino por las relaciones que tengo. Entonces, lo que me ha funcionado en mi marca personal ha sido empezar con servir. Porque lo que me dijo mi padre, que creo que es una frase de Madre Teresa, no sé, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y usualmente las personas que más sirven en la vida también son aquellas que son más ricas. ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? ¿Qué se te viene a la mente cuando ves 1 más 1 es igual a 3? 1 más 1 es igual a 3 es que el equipo hace la fuerza. No es una persona en singular, sino el equipo. Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, ganó el Mundial. No solamente él tenía un portero y mediocampistas y defensores. Ronaldo también. Si el portero no está en su lugar y haciendo su trabajo, Messi no puede meter goles. También al contrario. Si Messi no mete goles, el portero no gana la Copa del Mundo. Sí. Entonces, 1 más 1 es igual a 3. Es el equipo. El equipo es lo importante. Tú rodearte de las personas que tienen la misma mentalidad, que van hacia el mismo lugar, porque en el equipo está la fuerza. Y una persona que tiene el buen equipo no solamente alcanza 1 más 1 igual a 2, alcanza muchísimo más 1 más 1 es igual a 3. Y el equipo es el secreto para poder alcanzar el éxito. Y ahí es donde entonces está la actitud millonaria, está la sinergia, está el tú avanzar en la vida de una manera muy, muy rápida. Hay un dicho que es como que si quieres tener éxito, ve solo. Si quieres ir lejos, ve con un equipo, algo así. Estoy parafraseando, ¿verdad? De nuevo, el equipo. El equipo es el secreto. Fíjate que me gusta siempre hacer esta pregunta. Es una analogía para terminar este episodio que he disfrutado mucho, hermano. Si te ponen esta cámara con traductor incluido y te dicen, el mundo te escucha, radio, televisión, todos los medios de comunicación, ¿cuál es tu mensaje para el mundo en 1 minuto? El sueño americano ya no es el sueño americano, es el sueño del mundo. Tú tienes una herramienta que es esto, el celular, el internet, que te permite a ti alcanzar el sueño americano independientemente del lugar en el mundo en el que te encuentres. Hoy en día yo creo una cosa, que si una persona tiene internet, está escuchando esto y no está haciendo mínimo 5 mil o 10 mil dólares mensuales, es por culpa de ella. Sí. O Olga,
Es decir, vago, holgazanería, o no tiene la información correcta, o no quiere hacer las cosas que son necesarias para poder alcanzar el éxito. $100,000, $200,000 al año es posible, independientemente en el lugar en el mundo que te encuentres. Y una vez tú haces 100,000, ya tú puedes hacer 200. Sí. Y una vez haces 200, puedes hacer 500. Y haces 500, puedes hacer 1,000,000, ¿verdad? Entonces, hoy en día, un mensaje sería, tú puedes lograr la libertad financiera y el éxito independientemente en el lugar, en el mundo en el que te encuentres. No por las personas que te rodean, sino porque el Internet ha conectado al mundo completo y ha vuelto el mundo plano. Es decir, lo ha conectado. Sí. Cosas que nuestros abuelos, eso no existía. Mi abuelo no fue a la universidad, no fue al colegio, llegó como a tercer grado, trabajó súper duro en el campo, es decir, apenas leyó, aprendió a leer y a escribir. Y si él hubiese tenido, y si nuestros abuelos hubiesen tenido la oportunidad que tenemos hoy en día, con las herramientas que tenemos hoy en día, y vieran lo que nosotros hacemos o que la generación nuestra hace, de ver Netflix, fumar marihuana, sentarse a parchar, beber, droga, esto y lo otro, se avergonzarían y quisieran desaceleradnos, ¿verdad? Se avergonzarían porque tenemos más oportunidades hoy en día con inteligencia artificial, herramientas de marketing, herramientas de ventas, internet, etcétera, para poder hacer y obtener aquella cosa que en realidad queremos. Y porque creo que es tan fácil o no fácil, simple, muchas personas lo obvian y piensan que es más complicado de lo que es. Cuando en realidad es, de nuevo, wax on, wax off. Es más simple de lo que tú crees el poder tú alcanzar la libertad financiera utilizando las herramientas correctas. Seguir instrucciones, me encanta esa habilidad. Josué, agradezco mucho tu presencia en Sinergéticos. Para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, pero antes, pónganme en los comentarios qué les pareció este episodio, denle un like si les gustó. Hermano, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? ¿Va? ¿Cómo apareces? ¿Cómo te pueden buscar más en lo que tú haces, tu proyecto y todo? Claro. Si llegaron, yo diría una cosa también, si llegaron hasta el final, comenta la palabra ventas más abajo, si es que creen que las ventas pueden ayudarle. Comenta la palabra ventas y siempre lo hago porque me encanta ver a las personas que llegaron hasta el final y toman notas y se toman las cosas en serio. Okay. Ventas. Vamos a ver a cuántos mensajes llegamos con la palabra ventas, a ver cuántas personas se lo tomaron en serio. Y tienes razón porque es algo muy padre, ese sentido del logro de satisfacción de decir, inicié algo y lo terminé. Correcto. Lo que inicio lo termino. Y la mayoría de personas no hace eso. Si una persona llega hasta el final y comenta ventas, ya ha dado un pasito más que el 80% de las personas que empiezan algo y no lo terminan. Entonces, bueno, nos pueden encontrar en actitudmillonaria.com. Ahí tenemos un podcast, ¿verdad? Te entrevisté a ti. Me encantó esa entrevista, de verdad. Ahí tenemos muchas personas también que entrevistamos. En términos de lo que es ventas y eso, pueden ir a closerdigital.net o a emprendedordigital.co. Y ahí van a poder ver un entrenamiento gratuito que pueden empezar a aprender, a entender cómo funciona todo lo que es el sistema de ventas. Y también entonces van a poder tener una llamada 1-a-1 con nosotros para ver si podemos ayudarle a convertirse en un vendedor digital certificado. Así que actitudmillonaria.com si quieren ver el podcast, la entrevista que hicimos juntos anteriormente, o closerdigital.net o emprendedordigital.co si quieren aprender más sobre ventas digitales. Pues vayan a saludarlo. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente, es decir, a muchas personas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.